Una niña vendía jugos en la calle. Un hombre rico la humilló frente a todos. «Lárgate de aquí, mugrosa». 3 cuadras después, su auto de lujo se estrelló contra un poste. Cuando abrió los ojos ensangrentados, la misma niña corría hacia él para ayudarlo, sus pequeñas manos sucias, intentando salvar al hombre que la había destruido. Y él quedó paralizado, no por el accidente, sino por lo que acababa de descubrir sobre sí mismo. El sol de la tarde caía como miel dorada sobre los adoquines irregulares de la Plaza San Martín, creando sombras alargadas que bailaban entre los árboles de jacarandá. Los pétalos morados, caídos como lágrimas violetas, formaban pequeños remolinos cada vez que la brisa los empujaba, susurrando secretos que solo las piedras centenarias conocían. Era uno de esos días en que el tiempo parecía detenerse, donde cada segundo se estiraba como el caramelo tibio, dulce y pegajoso, lleno de promesas no cumplidas. En el centro de esta postal, aparentemente perfecta, junto a la fuente de mármol agrietada que ya no funcionaba desde hacía 3 inviernos, se encontraba una pequeña figura que contrastaba con la serenidad del lugar. Una niña, no mayor de 8 años, permanecía de pie junto a una mesita de madera tan vieja que sus patas se tambaleaban con cada movimiento, amenazando con desplomarse en cualquier momento. Sus pies descalzos, pequeños y sucios, se aferraban al suelo frío como si temiera que la tierra misma fuera a tragarla. La mesa, construida con maderas de diferentes tonos que alguna vez fueron parte de otros muebles, sostenía una jarra de vidrio empañada por el calor, y 3 vasos desparejos que reflejaban la luz del sol como pequeños prismas. El líquido amarillento en su interior se agitaba suavemente cada vez que alguien pasaba cerca, creando ondas concéntricas que hipnotizaban a quien se detuviera a observar. Paloma, así se llamaba la niña, aunque pocos en el pueblo conocían su nombre. Llevaba un vestido que en algún momento había sido blanco. Ahora, después de incontables lavadas en el río y de ser usado día tras día, mostraba un color que oscilaba entre el gris pálido y el beige apagado. Las costuras de los hombros comenzaban a ceder, y pequeños hilos sueltos se mecían como pequeñas banderas de rendición. El dobladillo, deshilachado y disparejo, rozaba apenas sus rodillas huesudas, dejando al descubierto las pequeñas cicatrices y raspones que contaban la historia silenciosa de una infancia vivida en las calles. Su cabello negro, largo hasta la mitad de la espalda, había sido recogido en una trenza apretada que su madre le había hecho esa misma mañana, antes de que la fiebre la obligara a volver a la cama. Algunos mechones rebeldes se habían escapado de la trenza y ahora enmarcaban su rostro ovalado, donde 2 ojos enormes y oscuros como pozos de agua nocturna observaban el mundo con una mezcla de esperanza y resignación que resultaba perturbadora en alguien tan joven. «Son 5 pesitos, señora. Está bien fresquita». Su voz era apenas un hilo de seda rota, un susurro que se perdía entre el rumor constante de los coches que pasaban por la avenida cercana, el ladrido lejano de los perros callejeros y las conversaciones fragmentadas de los transeúntes que cruzaban la plaza sin detenerse realmente a ver lo que tenían delante. Había algo en esa voz que desgarraba el alma, una suavidad que contrastaba brutalmente con la realidad cruda de su situación. Cada vez que alguien se acercaba, aunque fuera por casualidad, Paloma enderezaba su espalda menuda y componía una sonrisa que era pura luz, como si toda la esperanza del mundo se hubiera concentrado en esa pequeña curva de sus labios. Pero cuando la persona continuaba su camino sin siquiera voltear, la sonrisa se desvanecía lentamente, dejando paso a una expresión de paciencia infinita que no debería existir en el rostro de una niña. La tarde avanzaba con la lentitud de un río perezoso, y el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados que se reflejaban en las ventanas de los edificios coloniales que rodeaban la plaza. Las campanas de la iglesia de San Pedro repicaron las 5, un sonido grave y melancólico que se extendía por todo el pueblo como una bendición cansada. Paloma había vendido apenas 2 vasos en toda la tarde. En el bolsillo de su vestido, que había sido cosido por su madre con retazos de tela y más amor que técnica, tintineaban 10 pesos que representaban la diferencia entre cenar esa noche o irse a dormir con el estómago vacío nuevamente. No era algo a lo que no estuviera acostumbrada,
pero la preocupación por su madre enferma hacía que cada peso tuviera el peso de una montaña. Los transeúntes la veían. Eso era indudable. Algunos desviaban la mirada deliberadamente, como si el acto de no verla pudiera borrar la realidad de su existencia. Otros la observaban con una mezcla de pena e incomodidad, acelerando el paso como si la pobreza fuera contagiosa. Había quienes le sonreían con condescendencia, murmurando entre dientes comentarios sobre estos niños que deberían estar en la escuela, sin entender que la escuela era un lujo que su familia no podía permitirse, cuando cada día era una batalla por la supervivencia. Un grupo de mujeres elegantes pasó cerca de su mesa, sus tacones repiqueteando contra los adoquines como metrónomo de una vida completamente diferente. Sus vestidos de colores vibrantes sondeaban con cada paso, y sus risas cristalinas llenaban el aire como burbujas de champán. Una de ellas, una mujer de mediana edad con el cabello perfectamente peinado y joyas que brillaban incluso en la sombra, se detuvo por un momento y miró hacia Paloma. Por un instante, la esperanza floreció en el pecho de la niña como un girasol buscando el sol. Enderezó la espalda, limpió rápidamente la mesa con la manga de su vestido y esbozó su sonrisa más radiante. «Limonada bien fría, señora. Solo 5 pesitos». La mujer frunció el ceño, observando la jarra con una mezcla de curiosidad y disgusto. Su mirada viajó desde el líquido amarillento hasta los pies descalzos de Paloma, deteniéndose en cada detalle que confirmaba la diferencia abismal entre sus mundos. «¿Tú sola preparaste eso?», preguntó con una voz que destilaba duda. «Sí, señora, con limones frescos del árbol de doña Carmen. Está muy rica y fresquita», respondió Paloma, sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido. Una venta más significaría tener suficiente dinero para comprar las pastillas que el médico había recetado para su madre. La mujer intercambió una mirada significativa con sus acompañantes, una comunicación silenciosa que Paloma no supo interpretar, pero que le erizó la piel como una premonición. Después de lo que pareció una eternidad, la mujer negó con la cabeza. «No, querida, mejor no», dijo, y se alejó rápidamente, seguida por sus amigas que murmuraban entre ellas, mientras sus tacones se perdían en la distancia. Paloma sintió como algo se rompía en su pecho, un sonido inaudible que reverberó en su alma como el eco de una campana rajada. Pero la decepción duró apenas un momento antes de que recompusiera su sonrisa y volviera a enderezar la espalda. Su madre siempre le decía que la esperanza era como una semilla. Aunque no germine hoy, siempre existe la posibilidad de que florezca mañana. El tiempo siguió su curso inexorable, y la plaza comenzó a llenarse lentamente con los trabajadores que regresaban a casa, los estudiantes que salían de las clases vespertinas y los comerciantes que cerraban sus negocios. El movimiento aumentó, y con él, las oportunidades. Un hombre mayor, con la ropa manchada de grasa y las manos callosas de quien trabaja con ellas, se acercó a la mesa tambaleante. Sin decir palabra, señaló la jarra con un gesto cansado pero amable. «¿Cuánto vale?» «5 pesos, señor. Está bien fresquita», respondió Paloma, sintiendo como la esperanza volvía a brotar en su pecho. El hombre rebuscó en sus bolsillos, sacando algunas monedas que contó cuidadosamente en la palma de su mano. Sus dedos, gruesos y ásperos, temblaron ligeramente mientras separaba las monedas necesarias. «Ahí tienes, niña», dijo, dejando las 5 monedas sobre la mesa y tomando uno de los vasos desparejos. Paloma sirvió la limonada con cuidado, llenando el vaso hasta el borde sin derramar ni una gota. El hombre bebió lentamente, saboreando cada sorbo mientras sus ojos se perdían en algún punto lejano del horizonte. Cuando terminó, dejó el vaso sobre la mesa con una suavidad que contrastaba con la rudeza aparente de sus manos. «Está buena, pequeña. Que tengas suerte», murmuró antes de alejarse con pasos lentos y medidos. Esas palabras simples, dichas sin grandilocuencia ni condescendencia, llenaron a Paloma de una calidez que se extendió por todo su cuerpo como miel tibia. Guardó las monedas en su bolsillo con cuidado, sintiendo como el peso del metal le daba renovada esperanza. La actividad en la plaza aumentaba con cada minuto que pasaba. Grupos de niños corrían entre los bancos, sus gritos de alegría mezclándose con el sonido de las palomas que picoteaban las migajas caídas de algún almuerzo tardío. Paloma los observaba con una mezcla de añoranza y resignación,
recordando los días en que ella también podía correr sin preocupaciones, cuando su mayor problema era decidir qué juego jugar después de la escuela. Pero esos días parecían pertenecer a otra vida, a otra niña que tal vez había existido solo en sus sueños. Ahora, la responsabilidad pesaba sobre sus hombros, menudos como un abrigo demasiado grande, recordándole constantemente que no había espacio para los juegos cuando su madre yacía en cama, sudando a causa de la fiebre que no cedía. Un grupo de adolescentes se acercó a su mesa, riendo y empujándose entre ellos con esa energía desbordante que solo poseen aquellos que aún no conocen las verdaderas preocupaciones del mundo. Llevaban uniformes escolares impecables, mochilas coloridas cargadas de libros y el aire despreocupado de quienes saben que alguien los espera en casa con la cena servida. «Oye, ¿qué vendes?», preguntó uno de ellos. Un chico de unos 15 años con el cabello perfectamente peinado y zapatos que brillaban bajo la luz del sol. «Limonada, 5 pesos», respondió Paloma, sintiendo como una tímida esperanza se encendía en su pecho. Los chicos se miraron entre ellos, intercambiando sonrisas que Paloma no supo interpretar. Había algo en esas sonrisas que la inquietaba, una burla apenas disimulada que le hizo apretar los puños inconscientemente. «¿5 pesos?», se burló una de las chicas, una adolescente con el cabello recogido en una cola de caballo perfecta y labios brillantes de gloss. «Por 5 pesos, me compro una botella en el súper, y viene cerrada. ¿Quién sabe con qué agua hiciste eso?». Los demás rieron. Un sonido agudo y cruel que se clavó en el corazón de Paloma como astillas de vidrio. Sintió como el calor subía por su cuello hasta teñir sus mejillas de un rojo intenso, mezcla de vergüenza y una rabia que no sabía cómo manejar. «Está hecha con agua limpia», murmuró, su voz casi inaudible. «Sí, claro», continuó el chico que había hablado primero. «Seguro que hasta le echaste azúcar, o la endulzaste con tu saliva». Las risas se intensificaron, y algunos transeúntes comenzaron a voltear hacia ellos, atraídos por el alboroto. Paloma sintió como si miles de ojos la observaran, juzgándola, encontrándola inadecuada. Quiso desaparecer, volverse invisible, pero sus pies parecían haberse convertido en raíces que la mantenían clavada al suelo. «Vámonos», dijo finalmente una de las chicas, tal vez sintiendo una pizca de culpa. «Ya me aburrí». El grupo se alejó entre risas y comentarios susurrados, que llegaban a los oídos de Paloma como pequeñas puñaladas. Se quedó allí, de pie junto a su mesa tambaleante, sintiendo como las lágrimas amenazaban con desbordarse de sus ojos, pero negándose a dejarlas caer. Su madre siempre le había dicho que llorar no resolvía los problemas, y ella tenía problemas demasiado grandes para desperdiciar tiempo en lágrimas. La tarde continuó su curso, llevándose consigo los colores vibrantes del cielo y reemplazándolos con tonos más suaves, más melancólicos. La plaza comenzó a vaciarse gradualmente, mientras los últimos trabajadores se apresuraban hacia sus hogares y los comerciantes cerraban sus puertas con el sonido metálico de llaves y cerrojos. Paloma había logrado vender solo 3 vasos más, después del incidente con los adolescentes. En su bolsillo tintineaban 20 pesos que se sentían tan livianos como plumas, insuficientes para las necesidades que la esperaban en casa. Necesitaba al menos 30 para comprar las pastillas, sin contar el dinero que haría falta para la cena. Mientras observaba el líquido amarillento que quedaba en la jarra, calculando si le alcanzaría para un vaso más, escuchó el sonido inconfundible de zapatos caros golpeando contra los adoquines. Eran pasos seguros, medidos, que hablaban de una persona acostumbrada a ser escuchada y obedecida. Levantó la mirada y vio a un hombre que se acercaba desde el otro extremo de la plaza. Incluso desde la distancia, resultaba imposible no notar la calidad de su vestimenta. Un traje azul marino tan impecable que parecía haber sido planchado minutos antes, una camisa blanca que brillaba como nieve fresca bajo la luz dorada del atardecer, y una corbata de seda que se balanceaba ligeramente con cada paso. Sus zapatos, de cuero negro lustrado hasta parecer espejos, reflejaban los últimos rayos del sol como pequeños faros. El hombre caminaba con la postura erguida de quien ha conocido solo éxitos en la vida, con los hombros hacia atrás y la cabeza en alto, observando el mundo que lo rodeaba con la seguridad de quien sabe que le pertenece. Su cabello,
perfectamente peinado hacia atrás, con algún producto que lo mantenía en su lugar a pesar de la brisa, comenzaba a mostrar hebras plateadas en las sienes que le daban un aire distinguido. Paloma sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Los hombres bien vestidos a menudo significaban mejores propinas. Personas con suficiente dinero como para no preocuparse por 5 pesos. Rápidamente se alisó el vestido con las manos. Se aseguró de que su trenza estuviera en su lugar. Y limpió la mesa con la manga de su vestido por enésima vez en el día. El hombre se acercaba lentamente, sus ojos fijos en ella con una intensidad que la hacía sentir pequeña e insignificante. Había algo en su mirada que la inquietaba, una frialdad que contrastaba brutalmente con la calidez del atardecer. Cuando finalmente se detuvo frente a su mesa, la sombra de su cuerpo se proyectó sobre ella como un presagio. «Buenas tardes, señor», murmuró Paloma, esbozando su sonrisa más brillante a pesar del nudo que se había formado en su estómago. «¿Le provoca una limonada bien fresquita? Solo 5 pesitos». El hombre no respondió inmediatamente. Sus ojos, de un gris acero que parecía capaz de cortar, viajaron lentamente desde el rostro de Paloma hasta la jarra empañada, deteniéndose en cada detalle como si estuviera catalogando defectos. Su expresión era indescifrable, pero había algo en la tensión de su mandíbula que hablaba de disgusto apenas contenido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Su voz era grave, cultivada, con el acento de alguien que había recibido la mejor educación que el dinero podía comprar. Pero cada palabra destilaba un desprecio tan palpable que Paloma pudo sentirlo como hielo en sus venas. «Con esa agua sucia seguro matas a alguien. Mejor vete a mendigar en otra parte». Las palabras golpearon a Paloma como una bofetada física. Por un momento, su mente se quedó completamente en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El mundo pareció detenerse a su alrededor. Los sonidos de la plaza se desvanecieron. Los colores perdieron su intensidad. Y solo existía ese hombre frente a ella, irradiando una crueldad que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Yo no estoy mendigando, señor», logró susurrar, su voz quebrada como cristal pisoteado. «Estoy vendiendo limonada. Está hecha con agua limpia, se lo juro. Es del pozo de mi casa». Pero sus palabras parecían rebotar contra el hombre, sin causarle el menor efecto. Si acaso, su expresión se endureció aún más, como si la simple idea de que ella se atreviera a defenderse fuera una afrenta personal. «¿Tu casa?», repitió con una risa que no contenía ni una pizca de humor. «¿Llamas casa esa posilga donde viven? Niña, por favor, no insultes mi inteligencia». Paloma sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. ¿Cómo sabía él dónde vivía? La conocía a su familia. Las preguntas se agolpaban en su mente como pájaros asustados, pero ninguna encontraba respuesta. El hombre dio un paso más cerca, y Paloma pudo oler su colonia cara, un aroma que hablaba de lujos y comodidades que ella jamás conocería. Pero en lugar de resultar agradable, el olor la mareaba, le recordaba dolorosamente la distancia que separaba su mundo del de él. «Mira nada más en qué estado estás», continuó, su voz goteando desdén mientras la examinaba de arriba abajo, como si fuera un insecto especialmente repugnante. «Descalza, sucia, con esa ropa que parece trapo de cocina, y tienes el descaro de ofrecer bebidas a la gente decente. ¿No te da vergüenza?». Cada palabra era un látigo que se enroscaba alrededor del corazón de Paloma, apretando hasta que apenas podía respirar. Bajó la mirada hacia sus pies desnudos, notando por primera vez la suciedad que se había acumulado entre sus dedos, las pequeñas piedras incrustadas en la planta de sus pies, las uñas que necesitaban desesperadamente una limpieza profunda. «Yo trabajo honradamente, señor», murmuró, aferrándose a las palabras de su madre como a un salvavidas en medio de la tormenta. «No hay nada malo en trabajar». «¿Trabajar?». El hombre soltó otra de esas risas frías que helaban la sangre. «¿A esto le llamas trabajo? Infectar a la gente con tus porquerías no es trabajo, es un peligro público». Paloma sintió como las lágrimas finalmente comenzaban a ganar la batalla, acumulándose en sus ojos como pequeñas gotas de cristal que distorsionaban su visión. Pero se negaba a llorar delante de este hombre, se negaba a darle esa satisfacción. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas.
usando el dolor físico para mantener a raya el emocional. Mi mamá está enferma, susurró, su voz tan baja que apenas era audible. Necesito dinero para sus medicinas. Por favor. Por un momento, apenas un instante que duró menos que un parpadeo. Hombre, lo que vio brillar en los ojos del hombre. Reconocimiento. Culpa, pero si estuvo allí, desapareció tan rápidamente que Paloma pudo haberlo imaginado. Ah, sí, tu madre, dijo lentamente. Y había algo en su tono que hizo que Paloma levantara la mirada bruscamente. La conozco bien. El mundo se tambaleó alrededor de Paloma. ¿La conocía? ¿Cómo? ¿Por qué su voz sonaba tan extraña al mencionarla? Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire se extendió por su cuerpo como hielo líquido. ¿La conoce?, preguntó, su voz temblando como una hoja al viento. El hombre la estudió durante un largo momento, sus ojos grises escrutando cada centímetro de su rostro como si estuviera buscando algo específico. Paloma se sintió desnuda bajo esa mirada, expuesta de una manera que no entendía pero que la aterrorizaba. «Oh, sí», murmuró finalmente, y su voz había adquirido un tono peligroso, como el ronroneo de un depredador antes de atacar. «Conocí muy bien a Elena Contreras. Demasiado bien, diría yo». El nombre completo de su madre salió de los labios del extraño como una revelación, y Paloma sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Muy pocas personas conocían el apellido de su madre, y menos aún hablaban de ella con esa mezcla de familiaridad y desprecio. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero el hombre la interrumpió con un gesto imperioso de la mano. «¿Cómo la conozco?», completó la pregunta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Digamos que tu madre y yo compartimos historia, mucha historia». Paloma sintió como si estuviera cayendo por un precipicio sin fondo. Las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaron a moverse en su mente, pero la imagen que formaban era demasiado aterrorizante para contemplarla directamente. «¿Quién es usted?», logró preguntar, su voz apenas un susurro cargado de miedo. El hombre se inclinó hacia adelante, acercando su rostro al de ella hasta que pudo ver cada línea de expresión, cada poro de su piel, perfectamente cuidada. Su aliento, que olía a menta y café caro, se mezcló con el aire entre ellos. «Soy alguien que conoció a tu madre cuando era joven, hermosa y ambiciosa», dijo lentamente, saboreando cada palabra como si fuera vino añejo, antes de que eligiera vivir en la suciedad, antes de que decidiera criar a una bastarda en lugar de tomar las decisiones correctas. La palabra más sardada golpeó a Paloma como un martillo. No era la primera vez que la escuchaba, pero nunca había sonado tan venenosa, tan cargada de intención de herir. Se enderezó instintivamente, una chispa de la fiereza de su madre brillando en sus ojos oscuros. «No soy bastarda», dijo con voz temblorosa pero firme. «¿Mi padre? ¿Tu padre?». La risa del hombre fue como cristales rotos. «Ah, niña ingenua, ¿de verdad te crees que tu madre te ha contado la verdad sobre tu padre?». El mundo alrededor de Paloma comenzó a girar lentamente, como si estuviera al borde de un torbellino que amenazaba con tragarla completamente. Las palabras del hombre resonaban en su mente como campanas de muerte, destruyendo las pocas certezas que había tenido en su corta vida. «Mi padre murió cuando yo era bebé», recitó mecánicamente las palabras que su madre le había repetido cientos de veces. «Era un buen hombre que nos amaba». «¿Un buen hombre?». El hombre se irguió, y por primera vez desde que había comenzado esa conversación cruel, pareció genuinamente divertido. «Oh, pequeña paloma». «Sí, así te llamó ella, ¿verdad? Como a las palomas que ensucian esta plaza hermosa con su inmundicia». El conocimiento de su nombre de los labios de este extraño fue como una bofetada. ¿Cuánto sabía sobre ella? Sobre su familia. ¿Por qué sabía tanto? ¿Y por qué había elegido este momento para revelarlo? «Tu padre no murió, querida niña», continuó, su voz ahora suave pero letal, como seda envolviendo una hoja afilada. «Tu padre simplemente decidió que no quería saber nada de ti». «Que eso no es cierto», gritó Paloma, las lágrimas finalmente desbordándose por sus mejillas como ríos salados. «Mi mamá no mentiría, ¿no?». El hombre sacó un pañuelo de lino inmaculado del bolsillo de su chaqueta y se limpió las manos con él, como si la sola conversación lo hubiera contaminado. «¿Estás segura de eso? ¿Tan segura como estás de que esa agua sucia que vendes
No va a enfermar a nadie. Paloma se aferró a los bordes de su mesa como si fuera una balsa en medio del océano. Su mente era un torbellino de confusión, miedo y una creciente sensación de que todo lo que creía saber sobre su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Por qué me está diciendo esto?, susurró, su voz rota por los sollozos que intentaba contener. ¿Qué quiere de mí? El hombre guardó el pañuelo en su bolsillo con movimientos lentos y deliberados, como si cada gesto fuera parte de una coreografía cuidadosamente planeada. Cuando volvió a mirarla, había algo diferente en sus ojos, algo que podría haber sido lástima si no hubiera estado teñido de tanto desdén. No quiero nada de ti, niña, dijo finalmente, pero creo que mereces saber la verdad, o al menos parte de ella. Se acercó un paso más, y Paloma pudo ver su propio reflejo diminuto y distorsionado en los botones dorados de su chaqueta. Se vio pequeña, sucia, patética, exactamente como él la había descrito. Tu madre trabajaba para mi familia, comenzó, su voz adquiriendo un tono narrativo que de alguna manera era más aterrador que sus insultos directos. Era nuestra empleada doméstica, joven, bonita, con sueños de grandeza que no correspondían a su posición. Paloma sintió, como si estuviera viendo una película de la vida de alguien más. Su madre nunca había mencionado trabajar para ninguna familia rica. Nunca había hablado de empleos domésticos. Se enamoró de alguien completamente inapropiado para ella. Continuó el hombre, y había algo en su voz que hacía que Paloma supiera, con una certeza que la helaba, que esto era importante. Alguien que jamás podría corresponderle. Alguien que tenía responsabilidades y una posición que mantener. ¿Quién?, preguntó Paloma, aunque una parte de ella ya estaba comenzando a entender, aunque su mente se negara a aceptarlo. El hombre sonrió, y esta vez la sonrisa llegó hasta sus ojos, pero no había calidez en ella, solo una satisfacción cruel y fría. Alguien que ya estaba casado, dijo lentamente. Alguien con una familia respetable y un hombre que proteger. Alguien que nunca podría reconocer a la bastarda que ella había decidido conservar. Las palabras cayeron sobre Paloma como piedras, cada una más pesada que la anterior. El mundo alrededor de ella se desenfocó, y lo único que podía ver con claridad era el rostro del hombre frente a ella, estudiándola con la intensidad de un científico observando una reacción química. «Me está diciendo que…», comenzó, pero su voz se quebró antes de poder terminar la pregunta. ¿Que tu padre está vivo? ¿Que tu madre te mintió? ¿Que toda tu vida ha sido construida sobre mentiras? El hombre asintió lentamente. Sí, pequeña Paloma. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Paloma se desplomó contra su mesa, sintiendo como las fuerzas la abandonaban completamente. La jarra de limonada tembló peligrosamente con el movimiento. Pero ella ya no podía preocuparse por eso. Ya no podía preocuparse por nada excepto por la sensación de que su mundo entero acababa de colapsar. «¿Pero por qué?», murmuró. «¿Por qué me está diciendo esto ahora? ¿Por qué aquí?». El hombre miró alrededor de la plaza, observando los edificios coloniales que se alzaban como centinelas silenciosos, las palomas que picoteaban entre los adoquines, la fuente rota que alguna vez había sido el orgullo del pueblo. Sus ojos se detuvieron en cada detalle como si estuviera memorizando la escena. «Porque esta plaza me pertenece», dijo finalmente, y había una nota de posesión en su voz que hizo que Paloma se estremeciera. «Mi familia la construyó, la mantuvo, la cuidó durante generaciones, y no puedo permitir que se llene de elementos indeseables». La palabra elementos salió de sus labios como si tuviera mal sabor, y Paloma entendió con una claridad dolorosa que ella era exactamente eso para él, un elemento indeseable que contaminaba su propiedad. «Esta es una plaza pública», susurró, aferrándose a las pocas certezas que le quedaban. «Cualquiera puede estar aquí». «¿Pública?». Su risa fue como hielo quebrándose. «Niña ingenua, nada es verdaderamente público cuando tienes suficiente dinero e influencia. Y yo tengo ambas cosas». Se acercó un paso más, y Paloma pudo ver las líneas finas alrededor de sus ojos, las pequeñas imperfecciones que hablaban de una vida vivida sin las preocupaciones que la agobiaban a ella. Había una crueldad casual en su rostro que hablaba de alguien acostumbrado a obtener lo que quería sin importar el costo. «¿Sabes quién soy?», preguntó,
inclinando ligeramente la cabeza como si estuviera examinando un insecto particularmente interesante. Paloma negó con la cabeza, aunque una parte de ella comenzaba a sospecharlo. Los fragmentos de conversaciones que había escuchado entre los adultos, las miradas extrañas que algunos vecinos le dirigían, las palabras susurradas que se detenían abruptamente cuando ella aparecía. «Soy Ricardo Mendoza», dijo, y el nombre cayó entre ellos como una piedra en agua quieta, creando ondas que se extendían hacia el infinito. «¿Te suena familiar?». El nombre resonó en la mente de Paloma como una campana lejana. Lo había escuchado antes, en conversaciones fragmentadas, en noticias de la radio, en los murmullos de los vecinos. Los Mendoza eran una de las familias más poderosas del pueblo, dueños de tierras, negocios, propiedades. Su nombre aparecía en placas conmemorativas, en edificios públicos, en la historia misma del lugar. Usted es el alcalde», murmuró, sintiendo como una nueva ola de terror se apoderaba de ella. «Entre otras cosas, sí», confirmó con una sonrisa que no tenía nada de política. «Y como tal, tengo ciertas responsabilidades. Una de ellas es mantener el orden y la decencia en nuestro hermoso pueblo». Paloma miró alrededor de la plaza con ojos nuevos, notando por primera vez la placa dorada cerca de la fuente que decía donada por la familia Mendoza, en honor al centenario del pueblo. Las bancas, los faroles, incluso los árboles parecían formar parte de un plan cuidadosamente diseñado que ella, con su mesa tambaleante y su vestido sucio, estaba profanando. «Su madre trabajaba en mi casa», continuó Ricardo, su voz adquiriendo un tono casi conversacional, que de alguna manera era más aterrador que sus insultos directos. «Era una empleada como cualquier otra. Limpiaba, cocinaba, servía a la familia, conocía su lugar». Cada palabra era un martillo golpeando contra el corazón de Paloma. La imagen que tenía de su madre, fuerte e independiente, se desmoronaba como castillo de arena ante la marea. «Hasta que se enamoró», murmuró Ricardo, y había algo en su voz que hizo que Paloma supiera que esta era la parte importante de la historia. «Se enamoró del hijo de la casa, mi hijo». El mundo se detuvo completamente. Paloma sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones, como si el tiempo mismo se hubiera congelado a su alrededor. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente, pero su significado era demasiado grande, demasiado imposible para procesarlo. Su hijo», repitió mecánicamente, su voz sonando extraña y lejana incluso para sus propios oídos. «Sebastián», dijo Ricardo, y el nombre salió de sus labios con una mezcla de amor y exasperación, que Paloma reconoció instintivamente como la de un padre hablando de un hijo problemático. «Mi único hijo, mi heredero, el futuro de la familia Mendoza». Paloma se aferró a los bordes de su mesa, con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La madera áspera se clavaba en sus palmas, pero el dolor físico era insignificante comparado con la tormenta que se desataba en su interior. Sebastián era joven, impresionable, continuó Ricardo, hablando ahora como si Paloma no estuviera allí, como si estuviera relatando una historia a un público invisible. Su madre acababa de morir, estaba vulnerable, necesitaba consuelo. Y tu madre estaba allí. La forma en que dijo «estaba allí» hizo que Paloma entendiera que había mucho más en esa historia de lo que Ricardo estaba dispuesto a contar. Había insinuaciones en su tono, acusaciones veladas que ella no tenía la experiencia para descifrar completamente, pero que le helaban la sangre. «Se aprovechó de él», murmuró Ricardo. Y ahora su voz destilaba un veneno puro, una sirvienta aprovechándose del dolor de un muchacho que acababa de perder a su madre, seduciéndolo con promesas y mentiras. «Eso no es cierto», gritó Paloma, encontrando su voz en algún lugar profundo de su ser. «Mi madre no es así. Ella nunca haría algo así». Ricardo la miró con una mezcla de pena y desprecio, que fue más dolorosa que cualquier insulto directo. «¿No?», preguntó suavemente. «Entonces explícame cómo una sirvienta de 18 años logró convencer a mi hijo de 22 de que la amaba. Explícame cómo logró que él estuviera dispuesto a renunciar a todo por ella». Las palabras golpearon a Paloma como puños. Su madre nunca le había contado que había una diferencia de edad. Nunca había mencionado que su supuesto padre había estado dispuesto a renunciar a todo. Él la amaba,
preguntó. Su voz apenas un susurro. Por primera vez, desde que había comenzado esta conversación cruel, Ricardo dudó. Sus ojos se apartaron de los de Paloma por un momento, mirando hacia algún punto lejano donde tal vez vivían recuerdos que prefería mantener enterrados. Sebastián creía que la amaba, admitió finalmente. Estaba dispuesto a casarse con ella, a darle su apellido, a reconocer al bastardo que llevaba en el vientre. Paloma sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. ¿Su padre había querido casarse con su madre? ¿Había querido reconocerla? ¿Qué había pasado entonces? Pero usted no lo permitió, dijo. Y no fue una pregunta. Ricardo se enderezó, y toda la vulnerabilidad momentánea que había mostrado desapareció, reemplazada por una frialdad implacable. Por supuesto que no lo permití, dijo con orgullo. ¿Permitir que mi hijo arruinara su futuro por una sirvienta embarazada? ¿Permitir que el apellido Mendoza se manchara con semejante escándalo? Yo tenía responsabilidades mayores que los caprichos románticos de un muchacho confundido. ¿Qué hizo?, preguntó Paloma, aunque una parte de ella ya no quería saberlo. Lo que tenía que hacer, respondió Ricardo sin una pizca de remordimiento. Le ofrecí dinero a tu madre, suficiente dinero para que desapareciera y criara a su bastarda lejos de aquí. Suficiente para que viviera cómodamente si mantenía la boca cerrada. Paloma sintió como si hubiera recibido una bofetada. Su madre había tenido la oportunidad de vivir cómodamente, y en lugar de eso, había elegido la pobreza. ¿Por qué? Ella rechazó el dinero, continuó Ricardo, y había una nota de incredulidad en su voz, como si aún no pudiera creer que alguien rechazara su generosidad. Dijo que no quería dinero manchado, que prefería vivir en la pobreza con dignidad que en la comodidad con vergüenza. Las palabras resonaron en el corazón de Paloma como una melodía familiar. Esas eran exactamente las palabras que su madre usaría. El orgullo feroz, la dignidad inquebrantable que a veces los llevaba a pasar hambre cuando podrían haber pedido ayuda. Pero Sebastián no se rindió fácilmente, murmuró Ricardo. Y por primera vez, Paloma pudo ver algo parecido al dolor genuino en sus ojos. Siguió buscándola. Siguió insistiendo en que se casaría con ella con o sin mi bendición. ¿Y qué pasó?, preguntó Paloma, sintiendo como su corazón se aceleraba. Ricardo guardó silencio durante un largo momento, mirando hacia la fuente rota como si allí estuvieran escritas las respuestas a preguntas que nunca quiso hacer. Tuve que tomar medidas más drásticas, dijo finalmente, su voz tan baja que Paloma tuvo que esforzarse para escucharlo. Le dije que tu madre había muerto en el parto, que tanto ella como el bebé habían muerto. El mundo se desplomó alrededor de Paloma. Todo el aire salió de sus pulmones de una vez, dejándola jadeando como un pez fuera del agua. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente, pero eran demasiado grandes, demasiado terribles para procesarlas completamente. ¿Le dijo que estábamos muertas?, susurró. Era la única manera, dijo Ricardo, y había algo que podría haber sido dolor en su voz, pero estaba tan enterrado bajo capas de justificación que Paloma apenas podía distinguirlo. Era un muchacho. Se habría recuperado. Habría encontrado a alguien apropiado. Se habría casado, habría tenido hijos legítimos. La familia habría continuado como debía ser. ¿Y él se lo creyó?, preguntó Paloma, sintiendo como las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos. Al principio no, admitió Ricardo. Quiso ver los cuerpos, pero yo tenía influencias en el hospital, en la morgue. Se pueden arreglar muchas cosas cuando tienes el dinero y las conexiones adecuadas. Paloma sintió náuseas subiendo por su garganta. La frialdad con la que Ricardo hablaba de falsificar muertes, de manipular a su propio hijo, era más aterradora que cualquier grito o amenaza. Sebastián se hundió en una depresión terrible, continuó Ricardo, y ahora su voz tenía un tinte de culpa que intentaba disimular. Durante meses no comió, no durmió, apenas hablaba. Pensé que había cometido un error, que tal vez debería haberle dicho la verdad. ¿Por qué no lo hizo?, preguntó Paloma, aferrándose a esa pequeña chispa de esperanza. Porque eventualmente se recuperó, dijo Ricardo con firmeza. Conoció a Isabela, una muchacha de buena familia apropiada para él. Se casaron, tuvieron hijos. Sebastián es ahora un hombre exitoso, respetado, feliz. Tiene la vida que siempre estuvo destinado a tener.
Cada palabra era una puñalada en el corazón de Paloma. Su padre no solo estaba vivo, sino que era feliz. Tenía una familia, otros hijos, una vida completa de la que ella estaba completamente excluida. ¿Y nunca supo la verdad?, preguntó con voz quebrada. Nunca, confirmó Ricardo. Y nunca la sabrá, si tú y tu madre son inteligentes. La amenaza implícita en sus palabras era clara como el cristal. Paloma sintió como un frío mortal se extendía por sus venas, comprendiendo finalmente por qué Ricardo había elegido este momento para contarle la verdad. ¿Qué quiere de nosotras?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Quiero que desaparezcan, dijo Ricardo con una simplicidad brutal. Esta plaza, este pueblo, este estado, quiero que se vayan tan lejos que nunca exista la posibilidad de que Sebastián las vea y haga preguntas incómodas. No podemos irnos, murmuró Paloma. Mi madre está enferma, no tiene dinero para... Ah, sí, su enfermedad, interrumpió Ricardo con una sonrisa que helaba la sangre. Qué conveniente que se enferme justo cuando yo regreso al pueblo después de un viaje de negocios de 6 meses. Paloma lo miró sin entender, pero había algo en su tono que la aterrorizaba. ¿Conveniente?, repitió. ¿De verdad crees que es una coincidencia?, preguntó Ricardo, inclinando la cabeza con curiosidad fingida. ¿Crees que tu madre simplemente se enfermó de la nada? El mundo comenzó a girar alrededor de Paloma. Las implicaciones de las palabras de Ricardo eran demasiado terribles para contemplarlas directamente. ¿Qué le hizo a mi madre?, susurró, su voz cargada de terror. Yo no le hice nada, dijo Ricardo con una sonrisa. Simplemente me aseguré de que recibiera la atención médica que se merecía. Paloma recordó súbitamente la visita del médico la semana anterior. Un hombre elegante que había aparecido en su puerta diciendo que había sido enviado por el Servicio de Salud Pública para examinar a su madre. Su madre había estado reacia a dejarlo entrar, pero él había insistido, diciendo que era obligatorio. El médico que vino a casa comenzó, sintiendo como las piezas de un rompecabezas horrible comenzaban a encajar. Un profesional muy competente, confirmó Ricardo, con acceso a medicamentos muy específicos. Nada fatal, por supuesto. Soy un hombre civilizado, pero lo suficientemente debilitante como para mantener a tu madre en cama y desesperada por dinero para medicinas que irónicamente solo empeorarán su condición. Paloma sintió como si estuviera cayendo por un precipicio sin fondo. La enfermedad de su madre, que había aparecido tan súbitamente, que no respondía a ningún tratamiento casero, que solo parecía empeorar con las medicinas caras que conseguían con tanto esfuerzo. Usted la está envenenando, murmuró, las palabras saliendo de sus labios como una acusación. Estoy proporcionándole motivación para tomar la decisión correcta, corrigió Ricardo con calma. Tu madre es una mujer orgullosa, demasiado orgullosa para su propio bien. Pero incluso el orgullo tiene límites cuando se trata de la vida de una hija querida. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Paloma ahora, calientes y saladas, llevándose consigo los últimos vestigios de la niña que había sido esa mañana. En el espacio de una conversación, su mundo entero había sido destruido y reconstruido en una realidad mucho más cruel y compleja. ¿Qué quiere exactamente?, preguntó, su voz apenas audible. Es muy simple, dijo Ricardo, sacando de su chaqueta un sobre grueso. Aquí hay suficiente dinero para que tu madre se recupere completamente y para que ambas viajen muy lejos de aquí. También hay 2 boletos de autobús con destino a la capital, donde nadie las conoce y pueden empezar de nuevo. Paloma miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Y si no aceptamos? Entonces, tu madre morirá lentamente, dijo Ricardo con la misma tranquilidad que habría usado para comentar el clima. Y tú te quedarás huérfana, en un pueblo donde nadie te querrá, y donde yo me aseguraré de que nunca encuentres trabajo, escuela o ayuda de ningún tipo. Usted es un monstruo, susurró Paloma, las palabras saliendo de lo más profundo de su ser. Soy un padre protegiendo a su familia, corrigió Ricardo, y un hombre de negocios protegiendo sus inversiones. Nada personal, pequeña Paloma, solo negocios. Se inclinó hacia adelante y dejó el sobre la mesa de Paloma, junto a la jarra de limonada que ahora parecía un vestigio patético de una vida más simple. Tienen hasta mañana al anochecer para decidir, dijo,
enderezándose y ajustándose la corbata. Si para entonces siguen aquí, las consecuencias serán desafortunadas. Dio un paso atrás, pero luego se detuvo como si hubiera recordado algo. «Ah, y Paloma», dijo, su voz adquiriendo un tono casi paternal, que resultaba más aterrador que cualquier amenaza. «Si alguna vez se te ocurre contactar a Sebastián, si alguna vez intentas contarle quién eres realmente, recuerda esto. Él es feliz ahora, tiene una esposa que ama, hijos que lo adoran, una vida que vale la pena vivir. ¿Realmente serías tan egoísta como para destruir todo eso, solo para satisfacer tu necesidad de tener un padre?» Las palabras golpearon a Paloma como puños. La cruel lógica de Ricardo era inescapable. Incluso si lograra contactar a su padre, incluso si él le creyera, ¿qué derecho tenía ella a destruir la felicidad de una familia entera? «Eres una niña inteligente», continuó Ricardo. «Estoy seguro de que tomarás la decisión correcta». Y con esas palabras, se alejó, sus zapatos caros repiqueteando contra los adoquines, con el mismo ritmo seguro con el que había llegado. Paloma lo vio desaparecer en la distancia, convirtiéndose primero en una figura elegante, luego en una sombra, y finalmente en nada más que un recuerdo que la perseguiría para siempre. Se quedó allí durante mucho tiempo, mirando el sobre que había quedado sobre su mesa como evidencia física de que la conversación había sido real. Las sombras se alargaron a su alrededor, el sol descendió hacia el horizonte, y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía gradualmente. Finalmente, con manos temblorosas, tomó el sobre. Era grueso, pesado, lleno de más dinero del que había visto en toda su vida, suficiente para curar a su madre, para viajar lejos, para empezar de nuevo. Pero también era el precio de su silencio, el costo de mantener enterrada una verdad que podría cambiar vidas. Miró hacia la fuente rota, hacia los edificios que rodeaban la plaza, hacia todo lo que había conocido como hogar. Mañana al anochecer, todo esto podría ser historia. Mañana al anochecer, podría estar en un autobús hacia una nueva vida, llevándose consigo secretos que pesarían sobre su corazón como piedras. Pero por ahora, en este momento suspendido entre el pasado y el futuro, entre la verdad y la mentira, entre el amor y la supervivencia, Paloma se quedó de pie en el centro de la plaza que había conocido toda su vida, sosteniendo en sus manos el poder de destruir o salvar a las únicas dos familias que importaban en su mundo. Y en algún lugar de la ciudad, sin saberlo, su padre continuaba viviendo una vida construida sobre la mentira de que ella estaba muerta, mientras que su madre yacía en una cama, envenenada lentamente por las medicinas que creía que la curarían, esperando a que su hija regresara a casa con el dinero que necesitaban para sobrevivir un día más. El viento nocturno comenzó a soplar entre los árboles de jacarandá, llevándose consigo los pétalos morados que caían como lágrimas sobre los adoquines de la plaza, mientras Paloma Contreras, de 8 años, se convertía en la guardiana de secretos que eran demasiado grandes para su pequeño corazón, pero que tendría que cargar si quería mantener viva a la única familia que le quedaba en el mundo.